Pará, pero los otros lo tienen, o sea, Majo lo tiene, y Majo, por lo Brian que lo dijo recién, tiene. viste que sí. Sí. Sos vos la que no. No me No. aparece todavía a mí. No, Ah, el ¿vos punto tampoco? extra. No, el punto extra, pero los No, a mí puntos, no me los 7 aparece nada. sí. No, a mí Claro. nada. Tata, revisamos. Revisamos, Alejandra. Bueno, ¿le gustó la selección del compañero o no? ¿Conocían? Sí. Sí. Yo sí. Con mucho punch. Yo conocía el grupo, pero en realidad no mucho los temas. Entonces estuvo muy bien. Bueno, muy bien. ¿Seguimos? Bueno, mañana sí vengan con ganas de trabajar, porque estoy trabajando yo como loca. ¿Eh? Bueno, a ver. Profe, mañana a 8:30 hay clase. Sí. Mañana 8:30 hay clase consulta. 8:30, 9:30 hay clase consulta. Va a venir Vero. Porque dice que taque, que si no me quedaba, venía siempre yo. Ahí se ve la presentación, no sé por qué. Sí. Siempre se veían así las presentaciones, no sé, lo veo como chiquito. Sí, se ve como chiquito, siempre se ve más grande. Siempre se ve más grande, ¿no? A ver, esperen un segundo. No sé. Si lo pongo acá. ¡Apa! Ahora sí, ¿no? Hoy no estoy tan torpe. Bueno, entonces, la idea es, voy a hacer una pequeña presentación. Es un poco el resumen para derivadas. Tenemos también, vieron que en los otros temas también usamos como dos niveles de materiales, ¿no? Un poco el Carena más introductorio y después el Apóstol, que ya es lo que usa cálculo y es un poco un lenguaje un poco más, menos así, menos amigable, no sé cómo decirlo, como más formal el Apóstol, ¿no? Es un libro más viejo también. Pero es excelente como libro y además es el que sugieren en cálculo, entonces está bueno también que se vayan como acostumbrando a eso. Pero entonces acá elegimos tomar un poco del Stewart, ¿sí? Que es un libro de precálculo, entonces de vuelta van a tener esa introducción un poco más amigable, más dibujito, más llevada, con más ejercicios en el medio, y después también el material del Apóstol, un poco más formal. ¿Sí? O sea, no es que el Stuart esté mal ni mucho menos, sino que tiene una introducción más didáctica, digamos, ¿no? Entonces lo que voy a hacer ahora un poco en realidad es hacer un poco de resumen de eso que está en el Stuart, digamos, ¿no? Esa interpretación. Porque uno en realidad, para entender un poquito de dónde sale o cuál es la motivación de la derivada y no ir directamente a una definición, ¿no? O sea, en general nosotros en matemática, o como yo aprendí matemática, era, bueno, definición, teorema, corolario, ejemplo. Y a veces se perdía un poco de dónde venían esas definiciones o lo que fuera. Entonces, acá vamos a hacer un poquito de interpretación y también nos va a permitir eso, ya tener las básicas de cómo calcular derivadas. ¿De acuerdo? ¿Alguien me habla? Sí. Muy bien, entonces, imagínense que tenemos una función, ¿sí? Un gráfico, tenemos ahí el gráfico y igual f de x. ¿Sí? Ahora lo pongo así para que se entienda que
ponemos, dado una función f, ¿no? Y que tiene un gráfico y igual f de x, es esto en rojito que estoy graficando, ¿no? Pensemos en la gráfica de la función. Tenemos un punto x igual a, por ejemplo, en este caso lo que tenemos es y igual x cuadrado, que es esa parábola que está ahí, y el punto es x igual 1. ¿De acuerdo? Entonces lo que yo quiero hacer es dibujar una recta, ¿sí? Que ahí, en el punto S, x igual 1, f de 1, ¿sí? En la gráfica se parezca, porque si uno mira un pedacito chiquito de la gráfica, que es x2, como que uno pusiera una lupita y fuera al mínimo detalle, todos se parecen a una recta. Cualquier parte, incluso de un seno, de un coseno, de la gráfica más curva que ustedes quieran, si se acercan lo suficiente y lo miran de cerquita, 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 todo parece un segmentito, ¿no? Si ustedes miran este pedacito acá de la gráfica, ay, ¿por qué está tan gordo? Sí. Esperen. A ver. Esperen que estoy como con un tamaño de lápiz gigante. Buah. Le gustó gordo. Ahí. Entonces, si ustedes miran un pedacito así de la recta, de esta curva, digamos, ¿sí? Incluso acá, cerquita del cero, si lo miran muy, muy de cerquita, siempre parece una recta, ¿no? Si tienen así y miran este pedacito bien de cerquita, siempre parece un segmentito, ¿no? Si uno lo mira de cerca. Y la pregunta entonces es, bueno, ¿cuál sería esa recta? ¿Cuál sería esa recta que se parece a mi función en un punto? ¿Sí? Y lo que vamos a mirar es que se parece más, y va a ser que sea como tangente, como que apenas la toque en ese punto, ¿sí? La toque solo en ese punto. Y entonces, ¿quién tendría que ser? ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces piensen que bueno, si la función ya es recta, si la función ya es lineal, entonces va a ser la propia recta. Y si no, bueno, cuanto más inclinado, más paradita va a tener que estar la curva, ¿no? Si fuera en un punto más acá, sería más así, ¿no? Y si estuviera en un punto más abajo, sería más así. ¿Sí? No es que siempre vaya a ser la misma, ¿no? Es como que uno tiene la función y la recta tangente va a ir pegándose así, con rectas, y esas rectas van a ir cambiando la pendiente, ¿no? Y un poco lo que queremos es decir, bueno, ¿cuál es esa pendiente, ¿no? de la función? Bueno, entonces, sabemos que la recta tiene que pasar por el punto, 1, 1, ¿no? Yo quiero llevar una recta, sé que pasa por este punto, entonces tengo que conocer la pendiente, ¿no? Porque otro punto no tengo. Entonces lo que voy a hacer, fíjense, es decir, me voy a tomar otro punto acá, ¿sí? Un punto Q que esté en la gráfica, ¿no? O sea, que sea de la forma xf de x. Q va a ser de la forma x, sigue gordo esto. Ahí. Q va a ser de la forma x, f de x. En este caso, x, x2, porque mi función es x2. ¿Sí? Otro punto ahí en la recta. Y ahora voy a hallar la recta que pasa por esos dos puntos. Está claro que esta no va a ser la tangente. Esta va a ser una recta que va a cortar ahí. Fíjense, si miran, corta por ahí, corta en dos puntos, pasa por arriba. Esa no es. Pero calculemos ahí. Primero eso. ¿Sí? Entonces, ahora sí tengo dos puntos. Tengo el 1, 1 y tengo el x, x2. Entonces, la pendiente que es la diferencia de... ¿Cómo? Perdón, pero si uno de los puntos iba a pasar por donde está pasando la recta tangente en la... Tengo un punto, yo quiero hacer así.
tengo el punto 1, 1, ¿no? Que es 1f de 1. Ahora quiero hallar quién es la pendiente de la recta tangente. ¿Está? Para hacer eso, lo que voy a hacer es me voy a tomar otro punto, en principio cualquiera, x, x2. ¿Está? Bien. ¿Sí? Y voy a hacer esa recta. Y después lo que voy a hacer es hacer mover el x para cerquita ahí. Lo voy a hacer moverse al 1. ¿Sí? Como para tomarme una recta que pase por el 1, 1 y por un punto cerquitita de él, digamos, de alguna manera. ¿Sí? Entonces, a ver, síganme la idea. Tengo ahora otro punto, ¿no? Tenía el punto 1, 1, P es el 1, 1, y Q es el x, x2. Entonces voy a hallar la pendiente de la recta esa. Esa es la diferencia de los y sobre la diferencia de los x. ¿Se acuerdan? Pendientes. El famoso delta era. El delta. Entonces tienen x cuadrado menos 1 sobre x menos 1, ¿no? Estas son las diferencias en los y sobre las diferencias en los x. Entonces, cuanto más se acerque x a 1, con x distinto de 1, mejor será la aproximación de la pendiente. O sea, me voy acercando, voy haciendo este punto x, lo voy moviendo hasta cerquita del 1. ¿Sí? Eso es lo que voy a hacer. Ah, se Y va a entonces acercar mi al punto que. pendiente, Se va a acercar de tal manera que te va a quedar la recta tangente. exactamente, cuando yo me tome el límite de cuando x tiende a 1, de esto, de la pendiente de estas rectas, ¿sí? Esa va a ser la pendiente de la recta tangente. En este caso, bueno, este límite, ¿cómo lo calculan? X cuadrado menos 1 se factoriza como x menos 1 por x más 1, y entonces le queda el límite de x más 1, que es 2. ¿Está bien? Entonces lo que estoy diciendo es que la pendiente de la recta tangente a la función x2 en el punto 1, 1 es 2. Esta es la pendiente. ¿Sí? Lo que hice fue agarrar otro punto cualquiera y acercarlo, y tomar el límite cuando x se acerca. ¿Sí? Porque de alguna manera la recta tangente tendría que tomarme ese punto y uno cerquitita, ¿no? Eso es lo que me determinaría la recta, para que no se me vaya y corte a la gráfica en otro punto. Para que sea tangente tendría que tocar justito ahí. Y bueno, lo que me dice esto es que ese límite es 2. Entonces la recta tangente va a ser y menos 1 igual a 2 por x menos 1, ¿no? Acá lo que está, estoy usando la fórmula de la recta que pasa por un punto y la tangente, ¿no? Y tengo la pendiente. ¿De acuerdo? ¿Sí? Restamos x menos, esto sería y menos y del punto igual a m por x menos x del punto, ¿no? En nuestro caso esto es 1. Ah, ya. Me fue todo el diablo. Ahí ya son 11 y 10. Este es 1 y este es 1 porque mi punto era el 1, 1. Y este 2, si ustedes se acuerdan algo de derivada, la derivada de x2, ¿cómo es? Es 2x, ¿no? ¿Se acuerdan que bajaba el exponente? Ahora después se lo vamos a ver igual. En el punto 1 vale 2. Entonces, eso es exactamente lo que vamos a definir como derivada en el punto. ¿Sí? Como la pendiente de la recta tangente a la función en ese punto. Y ahí está nuestra derivada. La pendiente de la recta tangente a una función f en el punto a, f de a, es esto. El límite cuando x tiende a a, de f de x menos f de a sobre x menos a. Esto es exactamente el x menos 1, x cuadrado menos 1 que habíamos hecho antes. ¿Sí? Tengo el punto a, f de a, me voy a tomar otro punto x, f de x, y voy a hacer el límite cuando x tiende a a. ¿Sí? A eso, si este límite existe, esto se le llama cociente incremental. ¿Sí? El AF de A es mi P,
y el x f de x sería el q que tomamos antes, ¿sí? Esto se le llama cociente incremental, y cuando este límite existe, que puede no existir, ¿sí? A eso le llamamos derivada de A. Derivada de f en el punto A, y es lo que notamos f' de A. ¿De acuerdo? Bueno, y la ecuación de la recta tangente es lo que les decía antes, lo que tenemos, lo mismo que teníamos antes. Y menos f de A igual f' de A por x menos A. Si uno puede despejar para dejarlo de la forma I igual mx más n, ¿no? Que es un poco la expresión, o ax más b, que es un poco la expresión general de la ecuación, ¿no? De una recta. Pero entonces, lo importante es... estoy señalando la pantalla, pero ustedes no ven, ¿no? Lo importante, esta es la definición de derivada. F' de A es el límite cuando x tiende a A, o sea, la derivada es un límite, por lo tanto, de ahí la importancia de saber calcular límites, de f de x menos f de A sobre x menos A. Y lo que estamos hallando es la pendiente de la recta tangente a la función en el punto AF de A. ¿Sí? Profe, estas notas después las subí. Sí, también, sí. Se la subo al grupo de la mañana, que es lo que queda rayado. Después, Ahí va. después ven, capaz que la suben en los materiales también. Esto muchas veces se interpreta como la rapidez o la tasa de cambio instantánea, ¿no? O sea, ¿qué tan rápido cambia mi función f? Por eso se habla como o de crecimiento o de cambio, ¿no? Como una interpretación más física de la derivada. Yo me muevo un poquito en el punto, o sea, estoy en A y me muevo x menos A, me muevo un incremento ahí, y quiero ver cuánto crece la f. Si yo tengo una derivada muy grande, quiere decir que es muy empinado, y entonces tengo un crecimiento muy rápido. ¿Sí? Si tengo una derivada negativa, entonces quiere decir que cuando yo aumenté un poquito en x, la f se achicó, y entonces me voy para abajo. ¿Sí? Tengo una pendiente negativa de la función. ¿De acuerdo? Entonces, la derivada se interpreta también como esto, ¿no? Como la rapidez instantánea o la rapidez de cambio. Y muchas veces, para no hacerlo depender de x, ¿sí? Si uno hace el cambio de variable acá, esto nos sirve después también para mirar la función derivada. Si uno hace el cambio x menos a esto le llamo h, ¿sí? Entonces, x tiende a A, es x menos a tiende a 0, entonces tendría h tendiendo a 0, y acá, ¿cómo me quedaría x? Y bueno, si x menos a es igual a h, x es igual a más h. Entonces, una forma de escribirlo es esto también. F' de A es el límite, cuando h tiende a 0, de f de a más h menos f de a sobre h. Entonces, me lo pasé a un límite que termina siendo un límite siempre en 0. ¿Está bien? A veces usamos para los cálculos, a veces puede convenir una o puede convenir otra. ¿Sí? Eso es exactamente lo mismo. Bueno, hagamos un ejemplito. ¿Sí? A ver. Quiero calcular la derivada de la función f, que va de los reales sin el 0, de los reales positivos, perdón, en R definido por raíz de x. ¿Sí? En x igual 4. ¿Está? La derivada de f raíz de x en x igual 4. Entonces, lo que tenemos que estudiar es este límite. El límite de... estoy en la compu, perdón. El límite de el cociente incremental, ¿no? Cuando x tiende a 4, de f de x menos f de 4 sobre x menos 4. ¿Sí? ¿Está bien la definición ahí? Definición. Sí, yo Cociente incremental. me perdí ya. Yo Después lo también me recuperé. perdí hace rato, pero date, igual te seguimos. No, a ver, lo que tienen que acordarse es que f' en A
es el límite cuando x tiende a A de f de x menos f de A sobre x menos A. Esto es todo lo que hay que saber. Y este f' de A se interpreta como la pendiente de la recta tangente a la gráfica en el punto f de A. ¿Sí? Entonces, f' en 4, si yo quiero calcularlo para este ejemplo, ¿qué va a ser? El límite de f de x menos f de 4 sobre x menos 4, cuando x tiende a 4. ¿Sí? Entonces, en este caso f de x es raíz de x, o sea que nos queda raíz de x menos f de 4. F de 4 raíz de 4 es 2. Y ahora, después que usé la definición, después es un problema de cálculo de límites. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí? Tengo este límite, bueno, tengo unas raíces, voy a multiplicar por el conjugado, ¿no? Raíz de x más 2 arriba y abajo. Bueno, en realidad acá lo hice distinto. Usé el x menos 4 como raíz de x menos 2 por raíz de x más 2. Lo mismo. ¿Sí? Se me van los raíz de x menos 2. Y entonces me queda 1 sobre raíz de x más 2 cuando x tiende a 4. O sea, raíz de 4 más 2. Esto va a ser un 2. Así que me queda 1 sobre 2 más 2, un cuarto. Así que f' de x en 4, la derivada de f en 4 es un cuarto. ¿Sí? Y por lo tanto, la recta tangente en el punto 4, 2, el 2 es el f de 4, es y menos 2, o sea, esto es f de 4, la derivada, f' en 4, por x menos 4. ¿Sí? Esa es la ecuación de la recta tangente. Y se ve ahí. ¿Sí? El dibujito. Otros ejemplos. Del ejemplo ¿hay alguna duda? Yo lo voy a masticar después. Más o menos. Callé la información, digamos. Yo cuando dijiste esto Bueno. es la derivada, ahí ya me cayó, pero tipo lo anterior estaba un poco mareado. Pero esto Claro, ya me pasa que gusta. quise decir, capaz que quise pasar mucha información junta, ¿no? Así se define y así la calculamos, ¿sí? Y es un límite, el límite del cociente de las f sobre el cociente de las x. Claro, ¿cómo se interpreta? ¿Qué quiere decir ese cálculo? ¿Por qué hago ese cálculo? ¿Para qué hago esto? Y no otra cosa, ¿no? ¿Por qué se define así la derivada? La derivada se define así porque justamente ese límite lo que nos da es la tangente al gráfico en ese punto. ¿Y qué información te da de las funciones? ¿No? ¿Qué información te da? Y bueno, eso es lo que le quise decir con lo de la tasa de cambio. Te dice, yo estoy parada acá, ¿no? ¿Cómo sigue la función? ¿Qué puedo decir de la función? ¿No? Si yo sé la derivada, bueno, si yo sé que tengo derivada positiva, ahí, estoy en este punto y tengo derivada positiva, sé que voy a crecer a partir de ahí, ¿sí? Porque justamente la derivada positiva me lleva para arriba. ¿Cuánto voy a crecer? Y bueno, cuanto más grande la derivada, más crezco. Para un pequeño incremento, cuanto más grande la derivada, más empinada la recta tangente y uno más crece. Por eso cuando uno quiere analizar esto, ¿no? Bueno, crecimientos o cosas, o tendencias de crecimiento, mira la velocidad de cambio, qué tan rápido va a cambiar mi función. Y eso te lo da la derivada. O si quieren al revés, Claro, si conocen la derivada, les está dando información de qué tan rápido varía la función. Y si crece o decrece, ¿no? Porque derivada negativa va a ser decrecimiento. la derivada sería la recta tangente que pasa por un punto La determinado. derivada es la pendiente de esa recta tangente. Es la La pendiente. pendiente. La derivada es un numerito. Claro, la derivada es un numerito y es la pendiente de esa recta tangente.
¿Sí? Entonces, por ejemplo, este es un ejemplo de no existencia, ¿no? F definida por valor absoluto de x en x igual 0. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa en x igual 0? Les va a quedar, bueno, f de x menos f de 0, que es 0, sobre x menos 0. Así que en definitiva queda valor absoluto de x sobre x, ¿no? El límite es cuando x tiende a 0. ¿Y esto cuánto da? Ya lo calculamos varias veces. Si vamos por la derecha, nos da 1, y si vamos por la izquierda, nos da menos 1. ¿Verdad? Era como el valor absoluto de x menos 3 sobre x menos 3 que habíamos visto hoy. Para los x positivos nos queda x sobre x, que es 1, y para los x negativos nos queda menos x sobre x, que es menos 1. O sea que este límite en 0 no existe, y por lo tanto la derivada no existe. ¿Sí? Esta función no existe la derivada de valor absoluto en 0. Y piensen por qué. ¿Quién sería? Si yo les digo ahora, dibujen la recta tangente en el 0. Y podría ser esta, pero también podría ser esta, o podría ser esta. Todas esas rectas tocan a la función solo en ese punto. Todas esas son tangentes. Entonces no hay una recta tangente ahí, en ese piquito. Entonces los piquitos de las funciones tienen eso. Cuando tengo un La pico... recta tangente en el punto es única. ¿Cómo? La recta tangente en el punto es única. Debería ser única. Acá tengo Debería ser muchas. única. Para que yo tenga definida la derivada, sí. Pero acá tengo muchos, entonces no me sirve. ¿Sí? Por eso es que no existe la derivada de valor absoluto de x en 0. Y es el ejemplo de función. Por ejemplo, esta función es continua, ¿verdad? Es continua en todos lados. ¿No? La función valor absoluto de x es continua. Esta función es continua y es derivable en todos lados menos en el 0. Y bueno, en realidad, yo diría de dejar por acá. Estos son un par de ejemplos. Les voy a mostrar el práctico. Práctico 10. Lo agarro acá en chiquito, después en todo caso igual lo vemos. Pero lo que quiero mostrarles es que el ejercicio 1 y el 2, bueno, capaz que tendremos que mirar un poquito. El ejercicio 1 y 2 es exactamente esto que hicimos, ¿no? De hallar la recta tangente a una de la función en un punto. ¿Sí? Y la derivada en un valor nos da la derivada, tenemos que hallar el valor f' de a en ese punto, que va a haber que hacer el cociente incremental, el límite ese de f de x menos f de a sobre x menos a. ¿De acuerdo? Después el ejercicio 3, pensé que venía un poco más para adelante, entonces por eso no lo comenté. El ejercicio 3 habla de la función derivada. ¿Por qué? Porque yo podría tener una función que en lugar de decir, yo quiero calcular la derivada de x cuadrado en 1. Me da 2. Ahora quiero calcular la derivada de x cuadrado en 3. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto me da? Bueno, tengo que hallar el límite, me va a dar también 2. Y la derivada de, la derivada de x cuadrado me va a dar 6. Entonces, la derivada en cada valor que yo quiera calcularlo, ¿voy a tener que hacer ese límite para cada punto en particular? ¿O será que puedo hallar una función derivada que me diga, yo te doy un x y me devuelva f' de x? ¿Me explico? ¿Sí? Entonces, ahí le llamamos la función derivada. ¿Sí? Y ahí es donde usamos la otra definición, porque claro, yo ahora quiero f' de x para cualquier x. ¿No? No quiero que sea un valor, quiero que sea x. No quiero que sea a igual 1, a igual 2, a igual 4.
Entonces lo que vimos es, claro, si yo hago f de x menos f de a sobre x menos a, y a A le pongo x, me queda todo 0 sobre 0. Ahí estoy haciendo el lío de nombres de variables, ¿no? Entonces por eso vamos a usar esta definición equivalente, que es el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h. Acá no hay un valor a en particular, no hay a igual 1, no hay a igual 4, no hay a igual 0. ¿Sí? Lo estoy haciendo para un x general. Entonces, vamos de vuelta con la derivada de raíz de x. Pero ahora en lugar de hacerlo para x igual 4, lo voy a hacer para un x cualquiera en general, para que me dé la función derivada. Entonces vamos a tener f' de x, el límite, cuando h tiende a 0, de f de x más h, este es f de x más h, o sea, raíz de x más h, menos raíz de x, este es f de x, sobre h. ¿Sí? Entonces, de vuelta, ahí multiplican por el conjugado, raíz de x más h más raíz de x, y arriba les va a quedar x más h menos x, que se van a ir los x, y abajo les va a quedar h raíz de x más h más raíz de x. ¿Tá? Si hacen el límite, se van los x y se van estos h, ¿no? Arriba y abajo. Entonces, cuando hacen el límite, me quedó un h allá abajo, este no debería estar. Entonces, cuando hacen el límite de h tendiendo a 0, ¿sí? Esto tiende a 0, esto tiende a raíz de x más raíz de x, 1 sobre 2 raíz de x. ¿Sí? Y en particular, f', ¿en dónde era que lo habíamos calculado la otra vez? F' en 4, era 1 sobre 2 raíz de 4, que es igual a un cuarto, que era la que habíamos calculado antes. Entonces, esta cuenta lo que me da es f' de x en cualquier x. No tengo que andarlo calculando específicamente para cada uno de los valores en particular. ¿Sí? Y de acá que sacamos las famosas fórmulas de las derivadas. ¿Sí? Cuando ustedes hacen una tablita de derivadas y les dice, si tenés raíz de x, las derivadas es 1 sobre 2 raíz de x, lo que están haciendo es exactamente esta cuenta. ¿Sí? Esta cuenta. Con x en general. ¿Sí? De acá salen las tablitas de las derivadas. Y con esta formulita podemos calcular la derivada para todas las funciones. ¿Sí? Que es un poco lo que les pide el ejercicio. Calculen para x a la n, calculen para algunas funciones conocidas, digamos, ¿no? ¿Sí? ¿Qué tienen acá? Bueno, la de raíz de x es la que les acabo de hacer, con x a la n, con 1 sobre x a la n, o con x sobre x más 1. ¿Sí? Hay que hacer ese límite. ¿Sí? Hay que hacer f' de x igual al límite, cuando h tiende a 0, ahí me quedó todo, de f de x más h menos f de x sobre h. En definitiva es, calculen un límite, ese límite, que les tiene que quedar dependiendo de x. ¿De acuerdo? Y después los ejercicios 4 y 5, en realidad son un poco más con esta interpretación, ¿no? La velocidad instantánea de la flecha después de un segundo, ¿no? Con esta interpretación de que la derivada en el punto me da la velocidad instantánea de cambio. ¿Sí? Y después, en esta otra, tienen la grafiquita, y lo que les piden es que simplemente ordenen quién sería más grande entre G' en menos 2, G' de 0, G' en 1. O sea, cómo son, traten de mirar cómo son las pendientes en esos puntos para ver quién es mayor o menor. No tiene que, nada de estimar cuánto es el valor, simplemente quién es más grande o más chico. ¿Sí? Bueno, el ejercicio 6 ya lo hicimos porque es valor absoluto, y después del 7 en adelante, ahí sí vamos a ya calcular más, asumiendo algunas derivadas como conocidas, o que las podemos porque ya los límites ahí se complican un poquito, aparecen indeterminaciones, y
propiedades de las derivadas para ver cómo hacemos cuando empezamos a combinar funciones, ¿no? Cuando empezamos a multiplicar funciones, a sumar funciones, a componer funciones, ¿qué pasa con la derivada de eso? ¿Sí? Y bueno, eso es lo que vamos a hacer en el resto de la semana, básicamente. ¿De acuerdo? En realidad lo que les diría, para mañana, si pueden probar, calcular uno de estos límites, aunque sea, capaz está bueno, como para ver si, nada, se entendió un poquito qué límites hay que calcular. Profe, te quería hacer 2 consultas, medias rápidas. Diga. Tipo, la primera es para este cuestionario del miércoles, ¿no? Sí, Si va también el tema de derivadas, no, no va. Va solo límites y no. continuidad y Bolzano. Solo límites y continuidad. Sí, Ah, límites y continuidad. Y mi segunda consulta era para la prueba final, ¿no? Que tipo está el 3 de julio. Si va tipo todas las partes del curso, tipo la que vimos Todo, antes, la segunda y la tercera, va todo. todo, Está, todo. palabra de Para la del perro. 3 de julio va todo. Está. Obviamente va todo, pero va todo concentrado como desde de la prueba virtual hasta ahora, digamos, ¿no? O sea, como por ejemplo, capaz que esto lo verifico con los responsables, pero inducción completa no va, no iría, digamos, ¿no? No va. Pero sí pueden aparecer ecuaciones, claro, o sea, no, ya está, me parece que no. O sea, los Claro, temas principales son los que vimos desde la otra prueba hasta ahora. claro. Pero los primeros temas son como de los que están metidos siempre, digamos. Claro, tipo, porque tipo, esta última parte, digamos, son tipo esto que vimos de funciones antes y tal, habrá límite y después derivada de Está eso. todo lo de funciones, está Claro, todo lo de pues, funciones, la inversa, la composición, inyectividad, sobreyectividad, ¿no? ahí va. Las transformaciones de las funciones, límites y continuidad, sí. Ahí Pero que va. ahí te aparecen, es como, viste, en Bolzano te aparecen las ecuaciones o te aparecen en los dominios de las funciones, y para estudiar los dominios de las funciones terminas en una ecuación. Entonces, no es que te diga ecuaciones no va. Seguro. Es como que ya lo usás como parte de un argumento un poco más complejo, capaz. Claro. Pero estaría bien que pusiéramos, que avisáramos cuál es el temario, sí. Eso Claro, a mí me gustaría saber eso también, sí, sí. Para saber bien sí, sí. qué estudiar y qué dejar más o menos para lo último. Sí, Ah, sí, sí, para priorizar. claro. Y una última cosita, sí, lo de este pizarrón, ¿no? Porque vi que esta presentación Sí, tipo no estaba, tipo en lo que es lo de derivadas y eso. Está en el video. no, es el Está en el video, video claro, el mismo. video sobre esta Claro, presentación, sí. está. Pero yo igual esto lo subo con mis rayones, lo subo a lo del grupo de la mañana. Ahí va, genial. Genial, genial. Muchas gracias. Pregunta, Diga. ¿el miércoles tendremos todo el día para hacerlo como el anterior cuestionario o solamente tenemos un rango de tiempo limitado como la prueba? No, es así, se abre a las 8 y se cierra creo que a las 10, y después que lo empezás tenés una hora o una hora y media, no me acuerdo cuánto es el tiempo, depende del cuestionario, pero está abierto todo el día. Bueno, gracias. Los cuestionarios sí son así. No se entrega nada y es todo múltiple opción, es eso. La prueba sí. La prueba lo que tiene es que, como es el sábado, eso no es como hicimos la otra vez por grupos, ¿no? Es para todos juntos. Y es el mismo formato de cámara prendida, ¿no? Entrega de todo lo que hayan escrito, todo eso. ¿Sí? Cédula en mano. Cédula en mano. Estoy congelada de frío, profe. Estoy deseando que diga nos vemos, así salga un poquito al sol. Bueno, ya está, yo ya Pregunta. terminé, así que diga. ¿Solo va el práctico nuevo o el 10 también? ¿Para el cuestionario? No, solo el 9. Solo el 9. Ok, Límites gracias. y continuidad. Somos malos, pero no tanto. No, ya Bueno, dando el Ulises. pique que dio recién de que después pueden decir los temas principales, por más que Sí, ecuaciones eso está sabemos bien. que van, es una ayuda Sí, a la sí, organización. Yo empecé a derivadas sí va estudiar para el desde julio. el principio.
Bueno, pero hay que ordenarse, María José, tenés que ir de atrás para, o sea, como priorizar, digamos, ¿no? O Por sea, está eso. claro que el énfasis en esta prueba no va a estar en conjuntos. Digo, capaz que aparece con conjunto, pero el énfasis va a estar en las funciones. Está. Todo Bien. lo que vimos de funciones, continuidad. Para Está. julio, sí, para la prueba del 3 de julio va derivadas. Está. No va para el cuestionario. Muy bien, profe, me voy al Bueno. sol. Bueno, cuídense. Hasta Nos mañana.